bienvenidos a este nuevo episodio, este primer episodio de este Ministerio de Hombres que estamos iniciando, este Código Hombre. Este es un ministerio evocado y pensado para estos hombres de hoy en día, estos hombres que están iniciando en la fe, que están en la fe, pero están ahí, y para aquellos que pueden llevar muchos años, pero surgen inconvenientes, surgen problemas. Este es un ministerio para que los hombres de verdad empecemos a tener ese recorrido. Por eso es código hombre, porque tenemos ese código viendo la base que es la palabra de Dios, viendo las enseñanzas de todos estos hombres y cómo Dios ha cambiado la vida de cada uno de ellos. Este primer episodio es El hombre verdadero camina por fe. Vamos a ver las lecciones prácticas de la vida de Abraham. Eh, Como les decía, vamos a ver varios principios y ese precisamente es nuestro lema. Es principios bíblicos para una vida cristiana auténtica. Comentarles, antes de iniciar con todo, que este primer episodio lo vamos a basar en una serie que es referente a un libro que se llama Hombre Verdadero, de Nathan Busenis, para que lo tengamos un poco en cuenta. Hoy hablaremos algo clave para todos los hombres, aprender a caminar por fe, usando la vida de Abraham como ejemplo. Antes que nada, vamos a presentar a nuestros compañeros que están aquí, que vamos a ir durante todo este periodo llevando este ministerio de hombres. Mi cuñado Víctor, Hola, mucho gusto. y también tenemos al pastor Rubén, que es un amigo de la familia que ha estado muchos años. Bienvenido, pastor. Dios les bendiga, hermanos y amigos que van a participar en estos episodios de Hombres de Valor con Código Hombre. Eh, Tengo la oportunidad de estar de pastor asociado en la Iglesia Bautista de Berlín alrededor de 5 años. Pero nos conocemos con la familia desde hace 23, 25 años quizás y hemos podido tener la oportunidad de compartir no solo la palabra de Dios, sino de la amistad entre hermanos y amigos. Que Dios les bendiga y esperamos que usted nos acompañe en todos los episodios que tendremos este año. Bendiciones. Eso es toda una familia, ¿no? Toda una diferentes familias reunidas aquí y eso es lo bonito, ¿no? Que realmente Dios une diferentes corazones, diferentes propósitos y diferentes vidas para un propósito mayor. Y ya después de esta presentación, vamos a encomendar, porque nada de esto que estamos haciendo realmente tendría sentido si no oramos en todo momento, si no tenemos a nuestro Padre presente y que sea Él nuestro centro y nuestro eje de todo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad, por este privilegio que nos das de compartir tu palabra, de traer tu mensaje, Señor, que a través de este ministerio, Padre, podamos llegar a muchos corazones de muchos hombres que estén necesitando, muchos hombres que tengan incertidumbres, que tengan dudas a lo largo de su vida. Que podamos, Señor, llevarles ese mensaje que tú pongas en nuestro corazón para que podamos transmitir siempre desde tu palabra, Señor. Te encomendamos este momento, quita todo obstáculo de nuestra mente, de nuestros corazones, para que sea solamente tú brillando, para que sea solamente tú, Señor, el centro y el eje principal de todo lo que hacemos. En tu santo nombre, Padre, hemos orado. Amén y amén. Amén. Vale, pues entonces, realmente pues vamos a empezar, ¿no? Con este tema. Como decíamos, íbamos a basarlo acerca de Abraham, ¿no? Abraham y ese llamado, el llamado por parte de Dios. Vamos a utilizar unos textos bíblicos bases que serían Génesis 12. Lo voy a leer. Génesis 12. Vamos a utilizar los versículos 1 y 4. Ese Dios llama a Abraham. En este momento es Abraham. Vamos a leer del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Vale? Otro texto también que vamos a leer un poco para dar un poco más de contexto sería Hebreos 11:8, que nos dice de la siguiente manera: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aquí vemos la idea de esta lectura, de esto, lo que conocemos de Abraham, y para darle ese contexto a aquellas personas que nos estén viendo, que quizá no conozcan la historia de Abraham, no hayan tenido la oportunidad de tener como ese empape, ¿no? de la historia de Abraham. Dios le hace un llamado a Abraham, ¿no? Sin darle todos los detalles a dónde iría. Abraham en este momento pues obedece. Eso es algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros, obedecer el mandato de Dios, obedecer las indicaciones que Dios nos da a través de su manual, ese manual tan maravilloso que nos ha dejado para nuestras vidas. Y Abraham obedece sin tener certezas humanas, solamente lo que Dios le dijo, de que deja tu tierra, tu parentela y vete. Él no tenía ninguna certeza humana de decir, no, tú vete por este camino que es mucho más despejado, ¿no? Para nada. La fe de Abraham comienza cuando Dios habla y el hombre responde. Abraham respondió a ese llamado y salió. Quiero hacerles una pregunta a ustedes, mis hermanos, que estamos aquí. ¿Por qué creen ustedes que los hombres de hoy nos cuesta tanto obedecer cuando no tenemos las cosas claras? Abraham en este momento no tenía nada claro. Como hablábamos antes de empezar, no tenía un mapa de guía, ¿no? ¿Qué cree usted, pastor? O sea, ¿por qué los hombres de hoy nos cuesta tanto obedecer cuando no tenemos así las cosas muy claras? Bueno, una de las razones por las que nos cuesta obedecer es porque muchas veces nos apoyamos en nuestras propias capacidades y creemos que lo podemos lograr solo por lo que sabemos, por lo que somos y también por la incertidumbre a que nos vamos a enfrentar. No sabemos qué viene después y Sí, entonces claro. ahí nos da esa duda si aceptar, como decimos, a ojos cerrados, lo que estamos o nos están invitando a que hagamos, porque nosotros creemos que es completamente diferente. Entonces empezamos a- a no hacer caso a lo que nos están diciendo, ¿verdad? Porque todavía creemos que nosotros podemos solos y, y hemos llegado a la conclusión que solos no podemos, como dice el evangelista, que Jesús les dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y no nos hemos dado cuenta de eso, de que si tomamos de la mano de Dios, sí lo podemos lograr, pero que solos no lo podemos hacer. Y eso entramos a un conflicto en aceptar la invitación que se nos está haciendo o, o hacerlo como yo quiero. Y cuando yo lo quiero hacer a mi manera, estoy desobedeciendo el llamado que me están haciendo a seguir el camino y la meta correcta. Claro, y muchas veces pesa más nuestro ego, ¿no? Como que, ay, nosotros podemos solos, déjenme que yo puedo con todo. Pero, perdón, también puede suceder que no solamente puede ser eso, también puede ser que falta de guía, que en este caso, alguien que no conoce de la palabra del Señor, ¿verdad? No tiene una guía. Y también puede ser, eh, como muchas veces, la ignorancia. ¿Qué sucede? De que ignoramos que hay un reglamento establecido por Dios en el cual nos dice, estos son los pasos a seguir. Ves el libro de Proverbios y Salmos y ves una lista increíble de pasos a seguir que te puede llevar a tener una vida conforme al corazón del Señor, Claro. siguiendo todas sus directrices. Y están ahí, pero
muchas veces ignoramos que existe un mapa o una guía para nuestra vida y nos descarriamos, ¿verdad? Y perdemos el rumbo pensando en nuestra propia carne, pensando en que en mis fuerzas yo voy a alcanzar estas metas, ¿verdad? Claro. Y eso muchas veces, el creer el que yo puedo, nos hace que nos separemos más de la brecha que deberíamos de cerrar de Dios, sino que se va abriendo más porque no tengo esa guía, pienso que yo puedo ser autosuficiente, soy joven, tengo fuerza, o como por ser un culto de hombre, ¿verdad? Decir, no, yo tengo la fuerza y yo todos los días me levanto y yo voy a trabajar, llevo el pan de cada día, ¿verdad? Pero al final no es porque tengas la fuerza o tengas la capacidad económica, sino porque Dios te da esa capacidad, te da salud, te da energía, te lleva clientes, te da un buen día de trabajo. Pero si creemos que como hombres nosotros, por ser hombres y creerlo que así, por serlo, vamos a tener todo sin una guía, estamos equivocados, pues. Aquí no es el que sea más fuerte, ¿no? El que sea más grande, no, yo lo puedo con todo, sino el que tenga el corazón más dispuesto y el que tenga más fe en su interior, porque Dios, o sea, va a proveer, va a cuidar de nosotros, pero muchas veces nos creemos con la autosuficiencia, con esa fuerza, con esas habilidades, y eso pasa cada vez más en este mundo de que muchos jóvenes se alejan del Señor. Jóvenes que prefieren otros caminos, eh, otras salvaciones, otros objetivos, tienen más claro otras cosas que lo que es precisamente esa base, que es Dios, ese creador de todo lo que hay en el mundo. Y nos creemos muchas veces con una fuerza que yo lo puedo hacer todo y nos creemos ese orgullo que siempre sobresale en nosotros, ¿no? Es el yo lo puedo hacer todo, yo lo hago mejor, yo soy mejor que nadie, pero al final cuando nos estrellamos es como que, uy, no, pues no era tan fuerte como yo pensaba. Y al final Dios recoge todos esos pedazos, ¿no? Y los vuelve a unir, pero si no encontramos o no buscamos de Dios, pues nos vamos a quedar hundidos en ese pozo. Y a veces nos ocurre que por no salir, como decimos, de nuestra zona de comodidad, mejor nos quedamos ahí, sin aceptar la invitación. Si nosotros regresamos a la historia de Abraham, pues ahí él estaba muy cómodo. Tenía su familia, tenía sus posesiones, y Una que herencia. tenía una creencia, y bueno, tenía su religión, y luego escucha la voz. Y si nos vamos, mi hermano David, al capítulo 11 de Génesis, creo que el penúltimo versículo, realmente la familia ya había tomado una decisión de marcharse donde ellos vivían y se trasladó a Aram, ¿verdad? Pero Claro. estando en Aram, cuando Dios le dice que se vaya de ahí, ¿verdad? Pero él estaba bien, digamos, estaba en su zona cómoda, en su zona de confort. Y En esa zona de confort que muchas veces nos es perjudicial, porque nos exactamente. encontramos en una zona tan relajada. Tengo un trabajo estable, tengo un buen horario, tengo una familia, pero me responde la familia y voy ahí. ¿Para qué necesito más? ¿Para qué necesito ir a la iglesia? ¿Para qué necesito buscar de algo más? Si ya con lo que tengo me basta y me sobra. Esa zona de confort nos afecta muchas veces. Y eso es bien perjudicial porque para todo, si queremos estudiar, tenemos que sacrificarnos. Para pasar las materias, no es como que llego donde el profe y le voy a decir, mira, aquí hay un billetillo, vea, y pásenme la materia. No es Claro. así. Tenés que estudiar, tenés que leer, tener esa disciplina. Y muchas veces, quizás el matar la comodidad es mejor la disciplina para poder eh, salir de esa comodidad, porque al final
si escuchaba cómo se crea un hábito en una persona, se crea a partir de unos 21 días consecutivos. Si tú te Sí. levantas todos los días, yo recuerdo que con mi esposa y vos nos levantábamos todas las mañanas, 5 de la mañana, a caminar. Y después de, ¿qué? 1 o 2 meses, uno ya el cuerpo lo siente distinto. Sí, y Pero automáticamente ya a salimos, las 5 de la mañana ya estás despierto, porque ya el cuerpo se ajá, acostumbra a ese horario. ajá, primero tu cuerpo se acostumbra y luego que le metes ir a caminar, nosotros nos levantamos a caminar. Bueno, eso lo hacíamos en la mañana. Hoy lo hacemos por las tardes. Pero la comodidad es tipo, bueno, levantémonos, es por salud. En este caso, poniéndolo en ese contexto, ¿verdad? Por salud, yo necesito levantarme, salir del sillón, que es lo que tanto cuesta. Yo por eso, Claro, para no quedarme cómodo en la casa, que usualmente lo que hago es llego y me quito los zapatos y me pongo mi chancleta. ¿Y qué sucede? Me acomodo, porque tu claro. cuerpo se empieza a relajar y decir, ah, qué galán, ah, ya no me dan ganas de salir. Pero entonces, ¿qué hago mejor? Para dejar tener esa incomodidad, mejor me dejo mis zapatos y mira, vamos, te lo comemos y caminemos, porque si no, se me quita, me acomodo ya. Y viendo precisamente eso, ¿no? De Abraham que tenía todo, ¿no? Tenía esas posesiones, tenía todo. También vemos que la vida de Abraham, él no fue un hombre precisamente perfecto, ¿no? Él tuvo ciertos fallos con su sierva, con ciertos inconvenientes que tuvo. No fue también un hombre perfecto, pero bueno, eso me lleva también, me causa curiosidad. ¿Qué más les ha gustado a ustedes? ¿Qué fue lo que más les llama la atención de, de Abraham y por qué? O sea, sabiendo y conociendo la historia de Abraham, ¿qué es lo que más les ha llamado a ustedes la atención como hombres que estamos viviendo en este siglo? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de la vida de él, sabiendo que él ha tenido errores, y que fue creciendo en el camino, ¿no? Porque él no fue el mismo hombre que salió de Ur ya cuando llegó al final de ese recorrido de Abraham. Porque Dios durante todo ese camino fue trabajando el carácter de Abraham con diferentes pruebas, esa prueba final, ¿no? De entrega a tu hijo, o sea, ese carácter de Abraham fue modificándose cada uno. A ustedes como hombres de hoy en día, ¿qué les llama la atención de este personaje, de la vida de Abraham? Pero quizás cerrando la pregunta primera, ¿verdad? ¿Qué ¿Sí? es lo que nos impide obedecer, verdad? Creo que lo que nos impide obedecer pues, es la incredulidad eh, de, de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos o de Sí. alguien que nos está invitando. Entonces no lo creemos porque Abraham, ¿y será que es cierto que voy a tener una herencia? Y si aquí tengo lo mío. Entonces, pero él no pensó así. No Él lo vio así de esa manera, ¿no? Dijo, no, escuchó vamos. la voz de Dios y obedeció. Entonces, eh, creyó en él, ¿verdad? Por eso se le dice que el padre de la fe. El padre de la ¿Sí? fe Porque creyó él a todo. creyó Y sí. y le dijo, te voy a llevar a un lugar. ¿Y cómo uno dice, me va a llevar a un lugar que no sé dónde es ni cuánto tiempo me va a llevar llegar allí? Pero a él no le importó eso, él creyó que a nosotros nos cuesta obedecer Nos porque, cuesta. porque tenemos dudas, porque somos incrédulos, porque a veces no creemos autosuficientes, creemos que lo podemos. Entonces, para, para mí, una de las razones, entre las razones que está, ¿por qué no hacemos? Es la incredulidad y también, como decía el hermano David, el orgullo. ¿Y qué me van a decir a mí? ¿Verdad? Y si yo no puedo hacer. Sí, claro. ¿Tú qué me La vas a contar a autosuficiencia, mí como que decía, yo no sepa? la autosuficiencia nos impide obedecer. Y nos impide obedecer y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, Correcto. en la siguiente pregunta de qué es lo que nos llama la atención de Abraham. Cuando leemos la historia de Abraham a partir del capítulo 12,
Encontramos una serie de episodios de su vida, de su familia, pero lo que más a mí me llamó la atención es el acto cuando no, como dice, así como dice el libro de la carta de los Romanos, no escatimó a su hijo para ofrecérselo a Dios. Así como Dios no escatimó a su hijo por nosotros, Abraham no escatimó a su hijo mostrando fe y obediencia. Ese, Correcto. ese es el episodio que para mí más me impacta de Abraham, porque fueron 3 días de dolor, de tristeza, de sufrimiento, hasta el lugar donde Ese recorrido, ¿no? No es como que salió y en un par de horas llegó y se acabó todo ese sufrimiento. Fueron 3 días de sufrimiento, de pensar, de voy a sacrificar a mi hijo, ¿qué va a pasar? Pero teniendo fe de que el Señor se lo iba a devolver. Me parece muy increíble la parte por parte de Abraham, que tenía esa fe inquebrantable. El Señor va a cumplir la promesa, sea como sea, el Señor va a cumplir esa promesa de que de este hijo van a salir mucha descendencia, voy a tener más que las estrellas del cielo, voy a tener descendencia grande y sabía que de alguna manera el Señor le iba a devolver ese hijo, ¿no? y que vence todo aquel, digamos, escenario que Dios ya le había dado. Tendrás un hijo y tendrás eh, naciones y serán como la arena del mar y como las estrellas. Pero luego le está pidiendo el medio por el cual va a llegar a tener esa descendencia. Es decir, como me estás pidiendo al que me prometiste y que él va a ser el padre de naciones y que mi descendencia va a ser como la arena del mar y ahora es lo único que tengo y ya tengo 100 años, y ya tengo 100 años y mi mujer tiene 90 y, y me lo está pidiendo. Él pudo haber pensado así, pero aquí voy con ese dolor que llevo en mi corazón. Y quizá otra, además en general del ofrecimiento de Isaac, me parece que ese momento difícil, cuando él lo ata, lo pone sobre donde lo iba a sacrificar y luego levanta el cuchillo, como decir, si faltó 2 segundos para que le quitara la vida a su hijo, ¿verdad? Y llegar hasta ese extremo, como decimos, hasta las últimas consecuencias de, de, de obediencia a Dios. ¿No? Y Eso lo que, para mí, perdón, pastor, ese, ese sí, es el perdón. episodio que más me impacta de Abraham. Y aun cuando haber obedecido salir de su comodidad para ir a otro lugar, ¿verdad? Y, y Dios ya, bueno, ya había trabajado en el corazón de él, eh, este, cumpliendo la promesa a pesar de las circunstancias, como dice el apóstol Pablo, eh, creyendo contra toda esperanza Sí, de que él podía tener un hijo y que llegar a esa situación de, de ofrecer a su hijo, llevarlo por 3 días. Pero hay un versículo, creo que está en el capítulo 17, me parece, eh, donde él les dice algo a los que iban con él. Les dice, no, en Génesis 22:5. sí, Entonces Abraham dijo a Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. vosotros. Y él estaba diciendo, yo sé que Dios tiene la respuesta, pero él me dijo que lo sacrifique.
Pero aquí dice, espérenme, nosotros vamos, adoraremos y regresaremos. Y eso solo es la confianza en Dios, que Dios, así como le prometió a su hijo con la edad que Dios tenía, y lo había bendecido, lo había llevado a Egipto, allá cometió su error también en Egipto, y Sí. luego con Abimelech, y, pero de todos esos episodios, bueno, lo que yo digo es ese acto de ofrecer, de decir, tú me lo diste, así como dice Job, Dios, Claro, creo que ese es como el concepto general, ¿no? Ese impacto que nos causa a todos también, ¿no? De ver que ese sacrificio que iba a ser tan grande es, o sea, básicamente, si tú por primera vez estás leyendo la Biblia y te encuentras esto, es como que va a sacrificar, o sea, sin hacerte spoiler, ¿no? Sin ir capítulos más adelante, llevando la lectura, es ver como que va a sacrificar a su hijo, ¿qué va a pasar? Eso es como una película que estás viendo y, pero no, pero ¿por qué vas a hacer esto? Detente. Hasta el momento en el que Dios viene y dice, no, no va a ser así. Es que yo creo que, bueno, lo que a mí me llama la atención, perdón, pastor, que le robe un poco del tiempo, lo que me parece bien increíble es su fortaleza mental. Sí, Es una fortaleza bien seria, pero es seria por todo lo que había creído, por lo que Dios había hecho. Vea, tanto en su vida familiar como lo era tener a Isaac, si sabía que él ya tenía una edad súper avanzada, al igual que su esposa, y, y que si hoy por hoy vemos tantos casos de personas que se suicidan, que es un tema que muchas veces no se toca, y está ahí, pero ¿qué sucede? La fortaleza mental basada en Dios falla, porque no está ese factor, ese cuadrito que hace falta en nuestra mente, que es Dios, sí, para que aparezca esa fortaleza mental ante las situaciones, ¿no? Esa situación bien complicada que si el Señor me promete, voy a tener, en el caso de Abraham, voy a tener mi hijo y él va a ser la descendencia de millones, eh, creo que él entendió el juego, como dicen, el juego claro. mental, donde si él sabía que si Dios se lo había dado esa vez, lo iba a volver a hacer, porque, pero no quita el terrible hecho del factor humano, que el sí, factor humano sí, que es el que le toca a uno la mente y uno dice, si uno no aprende a controlar sus emociones, su mente, pueden pasar un montón de cosas, pero ¿cómo la va a controlar? y muchas Basado, veces eso es lo que nos detiene, factor correcto. humano, un O sea, sentimiento. ese futuro incierto, ¿no? Ese futuro incierto nos detiene muchos a nosotros a seguir, pero el confiar en el Señor nos da esa tranquilidad, ¿no? Y es lo que nos enseña Abraham, en confiar en Dios en lo absoluto. Precisamente pues, pensaba, leía en Proverbios 3 que nos dice, Proverbios 3 del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él encenderá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿No? Ese mensaje que nos deja claro, ¿no? De que nos apartemos del mal, de que confiemos en el Señor. La fe no elimina o sea, la fe no elimina la incertidumbre, ¿no? Es algo que es muy verdadero, pero nos permite avanzar. Tener fe en el Señor nos permite avanzar. No quiere decir que no vayan a presentarse inconvenientes, dificultades a lo largo del camino, pero teniendo fe en el Señor nos permite que nos levantemos a las 5 de la mañana y que salgamos a caminar, que tengamos esa fe de que el día va a ser bueno, de que el día siguiente va a ser mejor, porque confiando en el Señor y poniendo toda nuestra confianza y todo nuestro corazón en el Señor, nos va a permitir que ese paso que demos sea un paso de fe, así sea un paso cortito, pero Amén. que podamos hacerlo con toda fe.
Em, por ejemplo, Víctor, ¿a ti en qué casos te cuesta más confiar en Dios? Por ejemplo, obteniéndolo, por ejemplo, en el dinero, en el trabajo, en la salud. O sea, siendo sinceros, ¿en qué cosas nos cuesta más confiar en Dios en el día de hoy? O sea, hombres del día de hoy. Yo creo que si lo pongo en el caso personal, eh, como en mi trabajo me dedico a las ventas. Entonces, a principios de año, o no este año, sino a principio, cuando yo empecé a, a, pues a administrar y todo esto, yo tenía en mi mente y yo decía, tengo que idear la forma correcta de cómo poder traer clientes para tener más Mm, ventas, La estrategia ideal. esa estrategia. Pero, y pasaba días en que me quemaba la cabeza, me preocupaba y decía yo, híjole, hoy estuvo malo, vea, no, no hay venta y todo, vea. Y, y estaba dejando por fuera el factor, el Señor te va a proveer el pan diario, ¿verdad? No te va a desamparar. Así como dice, en lo mucho o en lo poco yo te voy a sostener, ¿verdad? Y creo que al principio era como que Nuestra eh, parte humana sale a flote, ¿no? Ahí. me estresaba, sí, y era como que, ¿y cómo vamos a hacer, verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Y creo que ese era uno de los factores ya con el tiempo. Estoy hablando de que han pasado casi 7 años, 8 años de ya eso, y con el tiempo hemos ido aprendiendo de que la esperanza o la confianza que uno debe tener es en Dios. Entonces, y muchas veces, como humano, ¿cuál es lo que le digo? La fortaleza mental que Abraham tenía en ese momento de la confianza en Dios, hacía que todo lo que el Señor le pidiera, él lo hacía con la fe, sabiendo de que su humanidad le hacía que su mente flaqueara. Entonces, creo que muchas veces nos pasa de que sí sabemos, conocemos de Dios, vamos a los Sí, cultos, aprendemos de la palabra, escuchamos sermones, escuchamos alabanzas, pero el factor humano no lo dejamos. ¿Por qué? Porque nos aferramos más a lo que va a pasar, al futuro que todavía no sabemos si al día de mañana vamos a estar vivos y nos estamos preocupando por ello. Y creo eso que a sí. veces el factor humano es el que nos detiene muchas veces en poder alcanzar cosas que el Señor ya tiene preparado para nosotros y por temor no damos salimos de esa comodidad, no salimos de donde estamos y creo que el factor humano es el que muchas veces nos detiene, pero es el que debemos depositar en Dios para que Él vaya moldeándonos, haciendo nuestro corazón, nuestra mente más como el Señor, para poder ir dejando esa comodidad y acercándonos más pues al Señor. Creo que Justo leía un versículo que es de lo que estás hablando tú. Eh, en Salmos 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. ¿No? El hombre está toda como ese pensamiento, esa parte humana. A mí personalmente me cuesta mucho los tiempos de Dios, porque yo soy, o sea, lo admito, o sea, mi debilidad es el tiempo. Yo quiero que las cosas sean instantáneas, quiero que sean ya. Pero Dios me ha probado muchísimas veces y me ha dicho, no son tus tiempos, son mis tiempos. Y yo determino los tiempos porque es el tiempo perfecto en el que voy a moldearte, voy a hacerte crear carácter para que cuando te dé eso, puedas ver y gozarte en eso que te doy. Algo, un paréntesis ahí, el tiempo que estuve esperando
a la mujer que ahora es mi esposa Debbie. Ese tiempo duré, o sea, nos hemos casado hace un par de años. Yo ya estoy entrado en años, por decirlo de una manera, pero tuve que esperar un tiempo y todo ese Pero tiempo el Abraham Señor tenía más formó mi hijos. carácter. Abraham tenía más, pero ahora También. es tal cual se lo había pedido al Señor, incluso mejor, porque Dios me hizo esperar ese tiempo para darme algo maravilloso y ahora lo estoy disfrutando enormemente y lo estoy gozando en el Señor porque Dios me lo ha Amén. dado. Qué bueno, qué bueno. Cuando tú decías eso, me recordé de una frase que dice un escritor: Dios nos permite conocer a muchas personas para encontrar la correcta. Y Correcto. bueno, de las áreas que para mí son difíciles, eh, es la salud. Y lo he notado porque cuando uno se enferma, bueno, cuando yo me enfermo, muy pocas, así en muy pocas ocasiones he dicho, Señor, ayúdame. Entonces siempre estoy pensando, voy a ir al médico, voy a ir a, a control, y, y entonces hasta después recapacito si, pero Dios está conmigo, ¿y por qué no le dije a él primero? Entonces, siento que esa es una de las áreas débiles que cuando yo me enfermo, que por cierto no es muy frecuente, ¿verdad? Pero Gloria a Dios. Gracias a Dios. cuando ocurre eso, yo siento que esa es una debilidad que yo no le puedo hacer, Señor, si esto lo has permitido, tú sabes por qué, ¿verdad? Y a dónde me vas a llevar. Pero esa considero que es el área en donde yo más me desligo del poder de Dios, pensando que el hombre tiene el control, que Dios le ha dado esa capacidad, ¿verdad?, para ayudar. Ah, Pero Pero sí, a veces oro por mis hermanos y, y por la familia, pero cuando tengo un caso así puntual, específico de salud, que sea un tanto complicado, así en muy pocas oportunidades, yo he puesto esa situación en las manos de Dios y sé que yo no sé qué hacer, ¿verdad? Pero me cuesta, ¿verdad?, decir, Señor, ah. estoy en tus manos y si voy a durar como Abraham, 175 años, está bien, ¿verdad? Amén. Y Pero eso me lleva a preguntarnos, ¿hay alguna área de nuestra vida que nos cuesta cambiar? Y les pregunto, ¿qué paso podríamos dar para cambiar eso? Eso que nos cuesta tanto cambiar, como les decía, a mí me cuesta mucho, o sea, yo siempre tengo reloj, el otro día se me dañó el pulso de la pulsera del reloj y estaba desesperado porque no podía estar controlando la hora, porque yo siempre tengo todo como que, bueno, de aquí a tales horas hago esto, de aquí a esto es esto, y siempre me gusta llegar puntual, entonces eso es una área de que el Señor está tratando en mí, ¿no? Y le estoy pidiendo con mucha fe al Señor, Señor, cámbiame, cámbiame esa actitud, cámbiame mi carácter, cambia muchas cosas. Tengo muchas cosas que estoy pidiendo en oración para que me cambie, ¿no? Pero siento que precisamente tengo que dar pasos para poder cambiar ese tipo de cosas, ¿no? Dejar de controlar tanto el tiempo, dejar de que las cosas fluyan. Y lo he empezado a hacer, poner a prueba, ¿no? Dejar que el Señor como trabaje en mí eso y se siente bien. Se siente bien cuando no puedo hacer nada. Señor, guía mi día, guía este momento, que las cosas fluyan como tú. Si me van a regañar en el trabajo porque no alcancé a hacer esto, Señor, pues lo dejo, pon tranquilidad en mi corazón por lo menos, pero eso es lo que he estado como tratando con muchas otras cosas, es lo que se me viene a la mente ahora. ¿A ustedes qué son esas partes de su vida que más les cuesta, que les ha costado cambiar? Y cortamente, ¿qué pasos podrían dar para cambiar? Porque muchas veces sabemos qué es lo que debemos cambiar, pero ¿y qué es lo que debemos cambiar y cómo podemos cambiarlo? Pero no damos ese paso para poderlo cambiar. ¿Qué opinan, Víctor, por ejemplo? ¿Qué opinas tú? Uf, bueno, creo que
muchas veces, bueno, todos tenemos diferentes factores. En tu caso, tú dijiste el tiempo. Eh, Muchas veces tal vez bueno, hoy por hoy puedo decir que el Señor ha ido moldeando mi carácter en el ámbito del orgullo, ¿verdad? Que muchas veces uno dice, no, esto es así y si el volado es verde, pero yo digo que es negro, ¿verdad? Y así se queda. Entonces, creo que el Señor en el tiempo que uno va aprendiendo, lo va moldeando y le va enseñando a uno que realmente ese tipo de cosas a uno no le llevan a ser un mejor cristiano. Eh, ¿Por qué? Porque el orgullo creo que son una de las cosas que cuesta, perdón, porque se escuchan los aviones de fondo. Problemas Tenemos del un directo. show tenemos un show de aviación, entonces acaba de pasar. Entonces, creo que en mi caso, ese ha sido uno de los puntos que el Señor ha ido moldeando, cambiando, porque realmente uno como cristiano, si uno es cristiano, uno no debe de ser orgulloso, porque está prevaleciendo más mi carnalidad, mi humanidad, más que el pensamiento o una mente enfocada en el Señor, ¿verdad? Entonces, creo que todos tenemos una área en la cual eh, Cambiar. ranqueamos, como dicen, o patojeamos. Ujú. Y creo que ese es como el viejo hombre que uno día a día debe de ir haciendo morir, pidiéndole al Señor que cambie la mentalidad de uno. Olvídate uno. Y claro, uno debe de poner de su parte, ¿no? Uno, como cuando uno está a dieta, uno debe de tener esa fuerza de voluntad en decir, controla tu boca, controla tu mente. Si tú decís esto, eh, ¿cuál va a ser la consecuencia de lo que decís? Claro. ¿A quién vas a dañar con lo que tú decís? Entonces, creo que al final es ponerle al Señor, en mi caso, ponerle al Señor día a día, que el Señor vaya cambiando esas cosas que uno tiene en su corazón y en su mente, ¿verdad? Y Entonces, creo que sería ese claro. en mi caso, ¿verdad? Y en su caso, Pastor Rubén. Bueno, hay que saber muchas áreas que Dios ya trató conmigo, ¿no? Mira, pero hay algunas que son como debilidades personales, ¿verdad? Y una es eh, mi, a veces mi falta de confianza en mí mismo, en mí mismo, aunque la porción que leía David decía, no, no te apoyes en tu propia prudencia, no que la de Dios, porque a veces uno por no tener la confianza lo suficiente no hace las cosas que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Claro. Porque dice, me van a señalar, me van a criticar, entonces no da ese, como ese paso de fe, ¿no? Porque le falta confianza. Y tanto en la vida ministerial como en la vida personal, a veces nos quedamos sin hacer cosas porque, este, como decía Henry Ford, si cree que puede, está en lo cierto, si cree que no puede, también está en lo cierto, y a veces nos quedamos solo en lo que no creemos que no podemos. Entonces, eso es una de las cosas que yo le pido a Dios, pues, que me guíe, que cuando tenga esas situaciones de duda, de, de si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, que Él me diga cuál es el camino que debo seguir, que el Espíritu Santo sí, me diga y que yo esté oyendo, porque Estemos atentos. muchas veces oímos, pero no atendemos. ¿No? Oímos, pero no confiamos. ¿No? Oímos y Sí, no sí. obedecemos. Entonces yo le pido a Dios que me ayude en esa área de la confianza. Esa es como la conclusión, ¿no? De todo de este andar en fe, ¿no?
no significa que a lo largo de este camino, como Abraham, no vayamos a tener dudas, no vayamos a tener inconvenientes, sino es andar con fe. O sea, ir siempre de la mano del Señor y saber que Dios puede con todo. Eh, Nosotros, en nuestras capacidades, por más de que nos creamos los superhombres, con nuestra fuerza, con nuestra habilidad, con yo sé hacer de todo, no podemos, somos simples hombres. En cambio, andar con Dios nos permite El apóstol poder sobrellevar Pablo, todo eso. el apóstol Pablo dice en un versículo, no recuerdo ahorita exactamente, pero dice, si alguien quiere saber algo, no lo sabe como debería saberlo. Correcto. Y eso es en lo que tenemos que ir creciendo. Como compartíamos temprano con el hermano David, decía, ser hombre de valor no significa riqueza, sino que significa crecimiento en Dios, crecimiento en Él. Y por supuesto, en el caso de Abraham, la obediencia que él mostró desde el principio hasta el final. Esa obediencia en el Señor que debe ser nuestra guía siempre en todo momento, ¿no? Obedecer la voz del Señor y por más de que, como decía Víctor, ¿no? Que muchas veces la escuchamos, escuchamos la voz del Señor, pero no queremos obedecerla. Y lo más importante es obedecer y estar atentos a lo que nos dice el Señor y obedecerlo, así como hizo Abraham a lo largo de todo esto. Ya, yo creo que ya estamos un poco de tiempo. Vamos ya para finalizar. Queremos dejarle pues a todos aquellos hermanos, a todos aquellos hombres de fe que nos han estado escuchando, dejarles un desafío para este mes, mientras ya sacamos el nuevo episodio. El desafío para este mes que, incluyéndonos a nosotros, obviamente, que identifiquemos todos nosotros esa área específica donde necesitamos confiar más en Dios, ¿vale? Que podamos identificar esa área, nuestro orgullo, la prontitud con el tiempo, como me pasa a mí, todas esas cosas que queramos y necesitamos cambiar, confiar más en Dios y orar por eso durante todo este mes. Ese sería como nuestro paso concreto para empezar a tener más obediencia. Orar y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a cambiar esto. Que seamos como insistentes con eso, ¿no? Esa área en la que queremos cambiar tanto que se la estamos entregando al Señor, estar orando en todo momento por ello. Cada vez que pequemos, ya sea de orgullo, de impaciencia, que nos mordamos un poquito de la lengua, agachemos nuestra cabeza y oremos, Señor, ayúdame a cambiar esto. De esa manera, con ese paso de fe, con esa oración diaria, vamos a poder tratar de que nuestro corazón vaya cambiando, de que Dios vaya, dejemos que Dios entre en nuestro corazón y vaya obrando, ¿no? Y vaya cambiando nuestra vida. Ese es como este desafío que dejamos para este mes, para todos aquellos hombres que nos han estado escuchando. Y ya para terminar, me gustaría que Pastor Rubén, si nos puede acompañar en una oración ya para despedirnos, Amén. le agradecería. Eh, Además del desafío, quizás de esto pueda salir un buen testimonio de aquellos resultados que obtenemos en el mes. Claro, Vamos a claro, orar. claro. Inclinamos nuestro rostro y le decimos, bendito Padre Celestial, te damos gracias por este primer episodio de Hombres de Valor, Código Hombre. Te damos gracias, Señor, porque queremos aplicar los principios bíblicos a nuestra vida cristiana. Te damos gracias, Señor, por el deseo que hay en nuestro corazón de aprender y desarrollar la confianza en nosotros basado en la cobertura que tú nos das cada día. Te doy gracias, Señor, por el hermano David, por el hermano Víctor, que formamos este grupo hoy y queremos que tú vayas haciéndolo crecer y aquellas experiencias que vamos teniendo en cada día, Señor, puedan servirnos a cada uno de nosotros para seguir adelante. Te ruego, Padre Celestial, por la vida de cada una de nuestras familias y nos ponemos en tus manos, Señor, para que el próximo mes podamos desarrollar otro, otro tema, de otra referencia bíblica de un hombre que también ha dado muestra de ese caminar contigo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.
Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues muchas gracias, Víctor Cubías, por habernos acompañado el día de hoy. Un placer tenerte por aquí. A usted, Pastor Rubén, también muchas gracias. Y mi nombre es David Rueda. Y nada, nos veremos en un próximo capítulo de este Código Hombre. Estos son principios bíblicos para una vida cristiana auténtica. Muchas Amén. gracias por escucharnos, por estar presentes en este primer episodio. Ya nos veremos en el siguiente episodio. Bendiciones para todos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.